Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en las redes sociales, un tema que ha generado un sinfín de especulaciones y comentarios. Nos referimos a la famosa y, por qué no decirlo, a veces enigmática relación entre Kerem y Hande. Y es que, como bien dice nuestro título, estas dos figuras públicas han estado encendiendo las redes con su impactante explicación. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que se sabe, las teorías, y esa explicación que ha dejado a muchos boquiabiertos. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, si aún no lo han hecho, les recuerdo que pueden darle al botón de suscribirse aquí abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿qué es lo que ha causado tanto revuelo? Para quienes no estén al día, Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los nombres más resonantes en el mundo del entretenimiento turco, han sido el centro de atención por un buen tiempo. Sus carreras artísticas, llenas de éxitos y proyectos ambiciosos, han cautivado a audiencias de todo el mundo. Pero más allá de sus roles en pantalla, ha sido su conexión personal, su química, lo que ha capturado la imaginación de sus fans. Y es precisamente sobre esa conexión, y sobre unas declaraciones muy recientes que parecen aclararlo todo, que vamos a hablar hoy. Los rumores, las conjeturas, los qué pasaría si han estado a la orden del día, y la verdad es que a veces, la realidad supera la ficción. Veremos qué ha sido de esa supuesta dificultad que se les atribuía, o quizás una forma de mantener su privacidad, y cómo esta impactante explicación ha logrado cambiar la perspectiva de muchos. Vamos a remontarnos un poco. Kerem y Hande se conocieron y trabajaron juntos en la serie Sen Kalkapm, o Me robaste el corazón, como se le conoce en algunos lugares. Desde el primer momento en que aparecieron en pantalla, su química fue innegable. Esa chispa, esa complicidad, traspasaba la pantalla y llegaba directamente a los espectadores. Y claro, ante una conexión tan evidente, era natural que los fans comenzaran a especular sobre si esa relación era solo actuación, o si había algo más profundo entre ellos. Con el tiempo y con apariciones públicas, viajes y gestos que parecían confirmar los rumores, la pareja se convirtió en una de las más queridas y seguidas de la industria. Sin embargo, a pesar de las pruebas, siempre existió esa sensación de que había un velo de misterio a su alrededor. No eran una pareja que buscara constantemente los flashes, ni que compartiera cada detalle de su vida privada. Y quizás precisamente esa reserva, esa aparente dificultad para ser completamente abiertos, es lo que ha generado tanto interés. Ahora hablemos de lo que realmente importa, la impactante explicación. Durante un evento reciente o a través de unas declaraciones que se han viralizado, Kerem y Hande han abordado directamente las preguntas y las especulaciones que los han rodeado. No se trata de una simple negación o evasión, sino de una explicación que parece venir desde la madurez y la claridad. ¿Qué dijeron exactamente? Bueno, la esencia de sus palabras y lo que ha resonado tanto, es la importancia que le dan a la privacidad. Han explicado que si bien aprecian enormemente el cariño y el apoyo de sus fans, también necesitan su espacio y su tiempo para gestionar su relación de una manera saludable y auténtica. Hande, por su parte, ha sido muy enfática en que como figuras públicas, están acostumbrados a estar bajo el escrutinio, pero que hay límites. Ella ha compartido que muchas veces, la presión externa puede ser abrumadora y que, para mantener la esencia de su relación, necesitan protegerla de la constante mirada pública. No se trata de ocultar algo, sino de cultivar un espacio seguro donde puedan ser ellos mismos, sin la influencia constante de la opinión ajena. Ha sido una forma de decirnos que el amor, la conexión, la vida personal, merecen ser vividas lejos de los titulares y las redes sociales. Kerem, por otro lado, ha complementado estas declaraciones, quizás con un toque más reflexivo. Él ha hablado sobre la importancia de la autenticidad en las relaciones y cómo, para él, una relación genuina se construye en la intimidad y en la confianza mutua, no en la exposición constante. Ha sugerido que a veces, la necesidad de los fans de tener toda la información puede llevar a una presión innecesaria sobre la pareja. Su explicación ha sido una defensa de la individualidad dentro de una relación, y de la necesidad de cada uno de tener su propio espacio, incluso cuando están juntos. Ha sido una forma de invitarnos a todos a reflexionar sobre el derecho a la privacidad y sobre cómo el exceso de información puede, paradójicamente, dañar lo que intenta exponerse. Y esta impactante
explicación ha sido impactante por varias razones. En primer lugar, rompe con esa expectativa de que las celebridades deben compartir cada aspecto de su vida. Nos recuerda que detrás de los personajes públicos, hay personas con sentimientos, necesidades y deseos de una vida privada. En segundo lugar, valida la idea de que una relación puede ser fuerte y duradera sin necesidad de ser un espectáculo. La discreción, la gestión cuidadosa de la imagen pública, no significa que la relación sea menos real o menos profunda. Al contrario, podría indicar una madurez y una fortaleza emocional para proteger lo que valoran. Además, esta explicación ha generado un debate muy interesante en las redes. Algunos fans han reaccionado con comprensión y admiración, reconociendo la validez de sus palabras y apoyando su decisión de priorizar su privacidad. Han dicho que admiran su madurez y su forma de gestionar su relación. Otros, quizás un poco decepcionados por la falta de más detalles o por la continuidad de esa barrera de discreción, han expresado su deseo de verlos más abiertos. Pero creo que en general, el sentimiento predominante es de respeto hacia sus declaraciones. Es un cambio de paradigma, ¿no creen? Ya no se trata solo de ver a nuestras parejas favoritas juntas en fotos o eventos, sino de entender que también tienen derecho a un espacio íntimo. Y volviendo a la idea de la mujer difícil, creo que esa etiqueta, o esa percepción, podría haber surgido precisamente de esa reticencia a exponerse completamente. Quizás en un mundo donde la exposición es moneda corriente, la persona que elige no hacerlo, o que pone límites, puede ser vista como difícil. Pero lo que Kerem y Ande nos han demostrado con su explicación es que no se trata de dificultad, sino de un ejercicio de autonomía y de autocuidado. Es la capacidad de decir, hasta aquí, y de proteger su universo personal, incluso frente a la presión de la fama. Han transformado lo que podría interpretarse como una reserva en una fortaleza, en una declaración de principios sobre cómo quieren vivir su relación. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Para empezar, que la fama no lo es todo. La autenticidad y el bienestar personal son fundamentales. También nos enseñan que el amor y las relaciones se nutren en la intimidad y la confianza, no en la aprobación externa constante. Y por supuesto nos invitan a ser más empáticos y respetuosos con la privacidad de las personas, incluso de aquellas que conocemos por su trabajo. Sus palabras nos han dado una lección valiosa sobre cómo gestionar las expectativas, tanto las nuestras como las de los demás, en el contexto de las relaciones, especialmente cuando hay una audiencia involucrada. Han logrado con su calma y su honestidad, disipar muchas dudas y consolidar aún más su imagen de pareja madura y consciente. En resumen, Kerem y Ande han encendido las redes no por un escándalo, sino por una explicación clara y profunda sobre la importancia de su privacidad y la forma en que desean gestionar su relación. Han puesto un límite, han explicado sus razones y han logrado con ello ganar aún más el respeto y la admiración de muchos. Han demostrado que la discreción no es sinónimo de problemas, sino de una elección consciente para proteger lo que valoran. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Kerem y Ande y su reciente explicación. Ha sido un tema realmente interesante para desglosar. Agradecemos enormemente que hayan dedicado su tiempo a vernos. Su atención es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con su enfoque? ¿Creen que es importante la privacidad en las relaciones de famosos? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus reflexiones y generar este espacio de diálogo con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que más personas se enteren de esta interesante explicación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!